Bienvenida y bienvenido a este nuevo video más. Y en esta clase vamos a ver un poquito y vamos a analizar el libro de cómo entrenar a tu dragón. La vez pasada hablamos un poquito de la introducción de qué era el Visual Development y en ese caso la idea es como hacer un recorrido para analizar algunas cosas que complementan lo que mencioné en la clase pasada. Entonces en esta clase 2 básicamente es como sí, como un examen, sí, como visualizar realmente de qué compone el libro. Y luego de esta clase continuaremos como cuáles son las funciones de un diseñador de personajes, cuál es la función de las personas que trabajan haciendo entornos y digamos de a poquitos vamos mirando, por ejemplo, cómo se trabaja en Color Script y demás. Entonces, este libro me pareció muy interesante y de hecho, en la pequeña introducción que acaban de ver, precisamente fue de ayer, que estaba hablando Leon Tapas, que es el director de DreamWorks, y que estaba como explicando un poco sobre un diplomado que va a hacer en la Universidad Taller 5. Es decir, ellos hicieron un convenio y van a lanzar diplomados de animación 3D. Me parece muy interesante porque pues es algo que no se ha visto acá en América Latina, sí, que una institución como en ese nivel, ¿cierto? Porque él tiene una academia que se llama Frame by Frame, hizo una alianza muy interesante con Taller 5 aquí en Bogotá. Entonces fue muy interesante lo que explicó ayer, algunos fundamentos y demás, y pues precisamente voy a aprovechar para poder hablar sobre este tema. Bueno, cuando yo compré este libro, porque fue ya hace más o menos como en el 2016, me pareció muy interesante analizar como todo lo que es el arte, ¿no? Y los artbooks es como el espacio donde uno realmente puede aprender a hacer desarrollo visual y concept art. Entonces me pareció muy interesante porque pues se puede ver muchísimo la composición, se puede apreciar digamos el proceso antes de y pues la idea es poderlo revisar poco a poco. Entonces en ese orden de ideas tenemos acá una pequeña introducción, tenemos acá pues una página donde se pueden digamos reflejar quiénes fueron las personas encargadas del texto y demás. Y ya podemos ver como la editorial. Y fíjense que la gráfica es muy 2D, ¿no? Entonces a veces pensamos que cuando uno ve el artbook vemos como todo lo que vemos en la película. Y no es así. Básicamente lo que se ve es como los primeros cimientos de cómo se llegó a ese resultado. Esas primeras propuestas, errores, obviamente que conllevaron bastantes años para poder lograr, digamos, el resultados que conocemos hoy en día. Entonces, aquí vemos un poco como la investigación, un poco lo que sería la historia. Vemos acá algunas fotos, algunas referencias. Y lo más interesante de todo esto es que cuando uno hace una película, lo primero que uno tiene que entender es que hay una etapa investigativa, hay una etapa donde se hace como una especie de exploración casi sociológica porque hay que ir al lugar, hay que entender un poco como la atmósfera, cómo funcionan los elementos y eso ha sucedido con diferentes películas como Beat Hero, que hay un registro fotográfico, o Moana, que pueden ver digamos algunas fotos de la isla y que más adelante pues voy a hacer un poco como mi opinión sobre ese tipo de material. Entonces lo más importante es eso. Por ejemplo, aquí podemos ver, digamos, el manejo del trabajo análogo y que es tan importante, o sea, no solamente hoy en día, sino siempre ha sido importante. Entonces a veces vemos que las nuevas generaciones se enfocan tanto en el resultado, se enfocan tanto como en que se vea perfecto, ¿cierto? El resultado, que no se fijan que primero hay que entender que el proceso es lo más importante. Esa parte investigativa, esa parte exploratoria, y de allí es que comenzamos a definir esa búsqueda o esas preguntas que uno se hace a la hora de crear una historia. Entonces aquí tenemos como el autor, vemos acá diferentes
dibujos en la sección de introducción. Aquí vemos al personaje, bueno, la criatura más famosa, que es Chimuelo. Y es muy interesante este personaje, o esa criatura, valga la redundancia. Y es que, pues bueno, tiene algo muy interesante, su personalidad, tiene un comportamiento muy, podríamos decir, en ocasiones muy gatuno, ¿cierto? Que a veces uno lo percibe en la forma como se mueve, la flexibilidad que tiene, la expresión de la cara, y que pues al principio, digamos, es una criatura que cuando este primer personaje, ¿cierto? Lo rescata, Chimuelo básicamente como que es un poco escéptico y como que no tiene mucha empatía al principio, porque claro, tiene miedos y demás, y como que el personaje principal logra, ¿cierto? Tener esa empatía y se hacen grandes amigos. Y lo más interesante es que pues el personaje es el único que es como muy estilizado, ¿sí? Como que el único que tiene un color como un azul rey bastante oscuro, no es como un negro totalmente. Y su diseño es bastante interesante, ¿no? Porque se puede notar y reflejar que es bastante veloz, por encima de los otros dragones. Aquí podemos ver más el concept. Estos son pequeños shots como momentos, o podríamos decir que son más bien como splash arts, porque es como una imagen con una perspectiva llamativa, promocional, y pues eso hace que uno se interese más por visualizar el libro. Entonces lo más interesante de todo esto es como entender de que cuando uno ve este tipo de material, lo más interesante es ver qué puedo aprender de esto, ¿sí? Qué tipo de técnicas puedo aprovechar para adaptarlas a mi trabajo. Fíjense que acá podemos ver algunos bocetos muy rápidos. Vemos acá un poco la integración del photobashing, que es una técnica que voy a mostrar más adelante, pero vamos a mirarla con miras de cómo se trabaja en el campo de la animación, ¿no? Porque cuando uno hace un ejercicio para juegos AAA, pues digamos, la técnica como que es un 90% más perdón, de fotografía por, por encima de la pintura. Entonces acá es como ser un poco más purista en el sentido de que tenemos que darle más esa relevancia a la pintura y ayudarnos con la fotografía, pero para poder solucionar problemas de diseño, perspectiva, iluminación, entre otras cosas. Entonces, bueno, cuando hice esto me pareció muy interesante y de hecho acá tengo el libro. Aquí lo saco de la biblioteca, si lo pueden ver. Y me parece súper interesante que ustedes a la medida que vayan avanzando puedan adquirir este tipo de material si ustedes realmente quieren trabajar en la industria del entretenimiento. Porque pues en este tipo de libros eh, realmente se ahorran años de, digamos, de muchas preguntas que uno se hace cuando trabaja en la industria. A veces uno cuando quiere trabajar en concept, al principio como que uno cree entenderlo, pero uno lo entiende es en la práctica y en la parte laboral. Porque uno romantiza mucho esto. Realmente cuando uno ve este trabajo uno como que cree que es como hacer ilustración, uno siente que está como levitando y demás, pero en esto la verdad pues lo que se busca es que funcione. A veces tú puedes hacer un buen diseño, pero puede que no le guste a nadie y tienes que volverlo a replantear y puede que eso choque un poco con tu ego. Y aquí es donde uno tiene que comenzar a cambiar el chip y entender de que esto es un trabajo como cualquier otro. Entonces, cuando lo compré, que fue como por los lados de la 85 en Garulla Country, aquí en Bogotá, en un almacén de cadena, porque había como un grupo que vendían libros por internet y pues afortunadamente estaba este libro como tal y pues verlo en físico o leer el papel y todo pues es una experiencia bastante interesante. Entonces fíjense que aquí podemos ver los diseños y los diseños pues son a mano, algunos son en digital, pero lo más interesante de esto es como que aprender
digamos qué composiciones usaron, cómo usaron, por ejemplo, diferentes tipos de color, qué iluminación usaron. Por ejemplo, aquí vemos a Chimuelo y fíjense que esto fue como la primera exploración del, digamos, de la criatura como tal. Entonces eso me parece a mí espectacular porque realmente allí es donde uno dice, wow, o sea, de aquí salió el personaje que todos conocemos y estoy seguro que antes de esto hubieron muchísimos procesos más donde em, no se muestran, ¿no? Porque a veces son demasiado ya ideas, son demasiado borradores que de pronto pues no quisieron como montar porque pues no valían la pena. Entonces fíjense que, bueno, acá en este punto estoy mostrando un poco si ustedes están interesados en tomar el programa, y aquí estoy mostrando un pequeño video donde pueden ingresar al link que lo van a encontrar en la parte inferior del video, y allí pues obviamente les ayudo con mentoría especializada, es decir, que ustedes no van a andar solitos en el curso, sino en base a mi experiencia pues les voy a ayudar paso a paso. Bueno, continuamos. Fíjense que aquí tenemos diferentes expresiones vistas. Tenemos acá otras criaturas, tenemos al mismo chimuelo y se hacen expresiones de la cara, que eso es una información importante para el departamento de 3D, porque ellos al final pues tienen que hacer esas animaciones y tienen que verse pues lo más parecidos a lo que se está plasmando desde el 2D. Lo que más me gusta es como toda la planeación, como todo ese trabajo paso a paso donde se muestra desde el diseño de personajes, se muestra el diseño de escenarios, composiciones, se hacen storyboards, se hace por ejemplo el color script, que es el guión de color, que podemos ver como la parte emocional de la película. O sea, es tan planificado que por eso se demoran años en producirla. Vemos acá también cómo por ejemplo juegan con diferentes expresiones. Esto ya es de otros dragones. Y lo que más me encanta es como esa parte análoga. Uno pensará que cuando uno trabaja en esto siempre es digital, pero lo interesante del BizDev es que se enfoca muchísimo a esto, como la parte análoga, como esas técnicas que se pueden rescatar aún, porque claro, con toda la velocidad en la que va la industria, pues todo el mundo va hacia lo digital y es lo que más gusta. Pero siempre hay que recordar que la parte análoga nos va a dar como otra sensibilidad en el dibujo, es decir, no es lo mismo en digital porque tú dependes de muchas cosas, ¿no? Dependes de un computador, dependes de la internet, dependes de una tabla digital, pero lo análogo simplemente es tener una bitácora y un lápiz, que posiblemente puede ser un rojo o un azul, y eso es lo que ayuda a que el trabajo sea impecable y, y digamos, lo que es humano nos permite poder arriesgarnos más, poder hacer cosas que posiblemente en lo digital pues jamás vamos a sentir esa sensación, ¿no? Aunque tengamos cierta tecnología lo a mano, o sea, lo que es análogo es una sensación espectacular, sentir el sonido del papel, poder cometer errores. En lo digital, claro, se cometen y se borran de inmediato, pero sigue siendo algo totalmente digital. Entonces fíjense que a la medida que voy avanzando vamos viendo diferentes exploraciones, y también vemos un poco como fotogramas claves que posiblemente no es que estén en la película, pero que dan un poco de información y ayudan al departamento o al equipo en general a poder entender cómo se va a visualizar. Fíjense que pues ese personaje no es igual a lo que vemos en la película, pero pues simplemente son como propuestas. Es como realmente ponerse a pensar que esto fue antes de, o sea, antes pues fue pucha, tenían que imaginárselo, tenían que mirar, bueno, cuál sería la propuesta. Nosotros ya lo conocemos porque ya vimos la película y están quizás viendo este video después de muchos años después de haberla visto. Entonces eso es algo impecable, y en un video vi que pues los desarrollos visuales son como casi semidioses porque son los que crean los universos, los mundos, ¿no? Obviamente es o sea, no es así, o sea, nadie es un dios, nadie es, mejor dicho, inalcanzable, pero digamos son profesionales que realmente como que se meten en la película antes de que salga al aire y realmente hacen una investigación ardua y con su talento pues la materializan.
Fíjense que aquí tenemos este dragón muy famosísimo que es el amigo de Stoico y es un dragón muy, muy agradable. Y fíjense cómo se ve lo análogo y yo los invito a eso. Los invito a que ustedes, por ejemplo, procuren de que cuando hagan proyectos personales se vayan orientados hacia ese lado, ¿no? Se vayan orientados a hacerlo análogo y después ya con todo el gusto del mundo lo hacen en digital. Entonces aquí ya vemos un render, vemos acá este diseño. Entonces como que todo lo que vemos durante el libro es una exposición, ¿sí? Es como una muestra, más bien, de todo lo que se hizo detrás de cámaras, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver las muestras de color. Vemos acá dragones que con el casco, diferentes tamaños, desde el huevo hasta así como una especie de evolución, un line-up. Entonces es muy chévere. Claro, uno mira esto y uno piensa, ah, bueno, es fácil, fácil. Eso es algo que demanda mucho tiempo y como estamos hablando de que es algo más estilizado, pues ya este tipo de estilo requiere de otros fundamentos, ¿no? Como un poquito la caricatura, un poco entender que, digamos, en los principios de la animación hay que exagerar y eso es lo que hace que se vea súper interesante el material. Vemos acá un dragón con muchos ojos, diferentes propuestas de color, de forma, porque aquí pues la forma es súper interesante, que eso son cosas que voy a hablar con detalle a futuro. Entonces fíjense que vemos diferentes propuestas de diseño y todo esto es material que va incluido en el libro y que obviamente puede que, vuelvo y reitero, no se vea en la película, pero es información que se trabajó y que eso lo que hace que se alimente mucho más el proyecto. Aquí vemos otro splash art como en acción. Entonces aquí podemos ver de que es como una portada completa, ¿sí? Y podemos ver algunas expresiones, estoico y vemos como otros vikingos. Aquí en esta parte el diseño de personajes como tal me pareció wow, interesante porque fíjense que en el lenguaje de formas vemos que el personaje es bastante como cuadrado o más bien como que su cabeza no es tan grande en comparación al cuerpo y los pies son más bien como pequeñitos. Entonces juegan muchísimo como con el pequeño, mediano, grande, ¿sí? Esa regla de tres y se ve súper chévere como aplican, por ejemplo, el vello, cómo se ve. O sea, lo análogo le da una sensación bastante interesante, bastante, o sea, que estéticamente se ve armonioso de acuerdo pues a todo el diseño. Entonces aquí vemos propuestas, aquí vemos acá otro, otro diseño, vemos acá a este personaje que al final fíjense que empezó así, ¿sí? O sea, uno ve como el proceso, pero uno lo ve al final y ya se ve como lo vemos en la película, pero antes de eso vemos como ciertos acercamientos, una evolución, hasta lo vemos como con una nariz y una estética diferente, y este ya se fue acercando mucho más al personaje que conocemos. Entonces, vamos a ver qué pasó. Aquí va, listo. Pensé que se había quedado. Aquí ya entramos como a la propuesta de expresiones, ¿sí? Que las expresiones eh, nos indica, bueno, cómo hacer el comportamiento de, del personaje principal, ¿cierto? Entonces, como este es Hippo, ¿sí? No me acordaba el nombre, pero como este es Hippo, pues tiene una personalidad como aparentemente es como débil, ¿no? Y eso fue como lo que Stoico no le gustaba, pero él no se daba cuenta que él tenía una inteligencia a la hora de... O sea, tiene un liderazgo, ¿no? Para poder dominar a los dragones, o no dominar, más bien como poder liderarlos, poder ayudarlos, orientarlos, ¿cierto? Y en base a, digamos, sus habilidades de ser empático, de ser carismático, y eso fue lo que, digamos, estoico, pues no le llamaba la atención, ¿no?
Aquí vemos ya un dibujo muy suelto, una gestualidad en el cuerpo, algo muy muy rápido. Y esto está pues dentro de la animación, que uno pues en sí tiene que dibujar bastante rápido. Entonces es bastante chévere. Aquí vemos como el personaje principal, que es ya Astrid, ¿no? Entonces fíjense cómo era el diseño. Antes era obesa. Vemos acá la chica ya tiene un poco más de personalidad, como que sí, ella es la fuerte de la relación y pues todo débil, pero es noble y ella al ser fuerte se enamora de eso también de él. Entonces es como jugar con los opuestos, ¿no? No necesariamente hay que mostrar a una mujer como débil, sino puede ser fuerte. Y el hombre no tiene que verse fuerte, sino se mostraba débil, pero digamos se complementaban muy bien. Entonces, aquí ya vemos el diseño que conocemos en la película. Eso era algo mucho más cercano a lo que se trabaja en todas las versiones de las películas uno, 2 y 3. Pues acá el cabello era esas trenzas súper grandes, parecía una T, parecía como un tiburón martillo, pero pues realmente no, pues no, al final no se quedaron con ese diseño. Aquí tenemos al otro personaje, dicen acá, con su dragón. Entonces este sí como que desde el principio estaba muy cercano el diseño. Este gordito es espectacular, me parece súper interesante. Y claro, al ser tan pesado, pues ahí se siente a la hora de montarse en el dragón. Y acá hay algo que más adelante lo vamos a ver en diferentes clases y es como el tema del peso y la gravedad. Porque pues a pesar de que es algo cartoon, tenemos que entender de que la gravedad es algo súper fundamental en esto, porque eso es lo que hace que se sienta que realmente es pesado y nosotros visualmente en la composición pues determinamos de que fue pucha, o sea, como al ser más grande en todo este espacio, pues vamos a sentir que va a caer. Vemos acá el proceso del diseño, las expresiones, hasta en hojas común y corriente bocetaban. Tengan en cuenta que se puede trabajar muchísimo en servilletas, hacer thumbnails, miniaturas, en cualquier superficie. Lo importante es estar todo el tiempo activo trabajando. Entonces, fíjense que al final estoico es un diseño bastante cuadrado, ¿sí? Bastante cuadrado. Y eso lo que indica que él es pues fuerte, ¿no? Y el hijo pues es flaquito, ¿no? Con una buena barba, brazos grandes, sí, como que no es un rival muy fácil de doblegar, ¿no? Aquí vemos ya otro shot y es muy interesante porque miren que no tiene un realismo, o sea, eso lo interesante de trabajar en esto es que lo que uno más enfoca en este caso es como la iluminación. Vemos aquí al amigo y miren cómo era el diseño. Entonces a veces puede chocar para los que trabajan mucho en AAA y es como que en AAA es como ser muy exactos en la anatomía, pero en este campo pues no es así. O sea, uno puede ser más exagerado, uno puede deformar algunas cosas, distorsionar otras, y no tiene uno por qué cumplir con una exactitud. Pero sin embargo, a la hora de diseñarlo, pues se tiene que ver, o sea, que se vea bien, ¿no? Que se vea un equilibrio, que se sienta que está pisando en un suelo. Miren que aquí ya es con tinta, lápices. Entonces miren lo interesante, ¿no? Miren todo el proceso de diseño que podemos ver en este libro. Y aquí ya entramos a ver cómo extraen ciertos elementos para, por ejemplo, en este caso es una piedra, una isla y tiene forma de dragón. Entonces bastante chévere, juegan mucho con la metáfora. Tenemos acá una montaña como una especie de volcán. Hay unas ilustraciones más interesantes que otras. Esto me parece bellísimo. Entonces uno queda ahí horas y horas viendo el material. Esta parte muy creativa, como hacían como las esculturas, la forma de las montañas, las rocas, porque obviamente hay que entender de que hay diferentes biomas o, eh, ¿cómo podría decirlo? Como ambientes climáticos diferentes, ¿sí? Hay tornados,
O sea, digamos en la categoría de agua, pues está el mar, hay lagos, hay ríos, hay charcos, hay cascadas. Entonces esos biomas nos indican como diferentes formas de trabajar esa temática. Entonces fíjense que acá se pueden ver mucha colaboración por parte de diferentes artistas para poder alimentar este libro, ¿no? Porque no es solamente una sola persona. Entonces fíjense acá lo interesante que pues en su mayoría son escenarios como que fueron como exploraciones en su momento, pero que esto dio realmente información para materializar y pues ya adaptarse a la historia, ¿no? Y, y que ellos vayan como cumpliendo cada etapa de acuerdo a lo que se muestra acá. Entonces aquí tenemos una isla de hielo, acá las casas nórdicas, me imagino que hay algunas runas, acá el barco, vemos aquí unos trabajos en línea, sketch, miren eso tan bellísimo, sí, me parece espectacular, digamos ese tipo de trabajos y sobre todo como el tema de la arquitectura. Entonces eso es una investigación que uno pues a la hora de trabajar en eso uno tiene que documentarse, investigar muchísimo para poder comenzar a crear cosas nuevas. Entonces fíjense que el que está acá es porque le apasiona el tema. Si algunos de pronto buscaban como algún tutorial en específico, pues recuerden que cuando uno está en este campo, pues hay que dedicarle tiempo. Y hay clases donde no puedo demorarme 5 minutos porque realmente el tema lo necesita, lo requiere. Entonces, solo quiero que ustedes analicen el material, traten de trabajar en sus propios proyectos y aprender de lo que vayan viendo en este canal. En este caso, fíjense que fue creativo colocar los escudos. Aquí tenemos como una cesta, no sé, para el juego que ellos hacían con los dragones y que quedaba como en la parte, sí, como una casa flotante o en el aire. Acá, por ejemplo, las casas que formaban con un poquito de escultura en la cabeza de los dragones. Vemos acá otro diseño. Esto ya es un poco más digital, pero es espectacular. O sea, juegan con colores ocres, lápiz, el color negro y se ve súper chévere. O sea, estos bocetos cuando ustedes lo hagan, documentenlo, guárdenlo. O sea, no lo boten. O sea, porque esto es información relevante. Acá vemos acá ya una pieza un poco más simétrica y eso ya son considerados props, ¿no? Son como accesorios. Acá vemos como una reunión entre ellos. No sé si esto se hizo con pasteles, pero se ve bellísimo. Aquí ya vemos un poco más como, es que no es cartelismo en este caso, pero vemos este tipo de elementos que podrían ir en una bandera, pueden ir como en algunos tapetes o decoraciones, ornamentos que quieran como implementar en alguna parte, pero se ve interesante, se ve bastante chévere. Entonces fíjense que colocan acá la escala, entonces este es como estoico en comparación a esto que se ve súper gigante. Entonces fíjense que todo fue una investigación bastante ardua, donde cada elemento es como un peldaño más para cumplir el objetivo de sacarlo al aire, ¿no? El proyecto. Y eso solamente es la parte de la preproducción. No estamos hablando de la producción que ya es hacer la película y la postproducción ya es como incluir efectos especiales, incluir como los ajustes, los arreglos, las cosas que de pronto nos quedaron bien al principio. Entonces aquí es donde uno se da cuenta que es espectacular todo lo que se ha trabajado. Yo tengo el de cómo entrenar a tu dragón 3, si no estoy mal, creo que lo tengo por ahí. Más adelante lo voy a mostrar y el 2. Aquí vemos los barcos vikingos y todo va en dirección a que tenga forma de dragón. Ahí pues se puede ver que ellos como que se defienden, son como antidragones, pero pues al final de la película da un giro y ellos se vuelven amigos de ellos. Aquí vemos algo un poco más caricaturesco, o sea, y son diseños que son supremamente interesantes, ¿no? Miren esto, estos son bocetos, bocetos de ideas, formas. Aquí ya encontramos lo que sería el storyboard.
Miren eso interesante que puede va incluido para el animatic. Aquí ya vemos el 3D. Este es el momento en el cual ellos como que se reúnen. Imagínense, es el pequeño layout donde es el momento más importante porque ahí es donde empieza todo. Aquí tenemos a Chimuelo. Ustedes fíjense que es súper bellísimo el trabajo, espectacular. Bellísimo todo lo que se ha hecho detrás de eso. Y la intención es que ustedes, pues, a la medida que vayan haciendo sus propios proyectos, intenten también como crear su propio artbook, ¿no? Que eso pues les va a ayudar mucho a, a estimular la creatividad, a crear un buen portafolio. Entonces, como tarea, eh, traten de analizar bien este material. Mírenlo, revísenlo, si pueden comprarlo por internet, hay una página que se llama buscalibre.com y allí pueden encontrar libros de esto, ¿no? Entonces, eso es todo por la clase de hoy, muchachos, y nos vemos en la próxima clase donde vamos a entrar un poquito al diseño de personajes. Gracias y chao, chao.